Hola, bienvenidos a Recuentos. Esta historia se titula Se mudó la semana siguiente. Solo para aclarar, en esta ciudad en particular, en el sentido más amplio de la palabra, es una ciudad solo en nombre y población. En esta ciudad en la que estaba viviendo en ese momento, se puede llamar en cualquier momento del día para hacer una denuncia por ruido. Todo esto sucedió hace unos 15 años más o menos, cuando aún era un niño que vivía en mi casa. Tenía una casa con un gran patio trasero en los suburbios. La propiedad vecina al lado de nuestro camino de entrada era un conjunto de departamentos de alquiler de 3 pisos cada uno al lado del otro, cada uno con su puerta de entrada frente a nuestra casa. Por lo general, éramos buenos amigos con la mayoría de nuestros vecinos, incluidos los apartamentos de al lado. Después de que la familia del piso del medio se fue, una mujer mayor y soltera se mudó. Estaba en casa la mayoría del tiempo, así que dudo que tuviera un trabajo y no era particularmente agradable. Era reservada, lo cual está bien, y nunca se le presentó a ninguno de los vecinos. No importa, no hay problema. Entonces, un sábado a eso del mediodía, estaba en la parte de atrás de mi casa con la cortadora de césped ganándome mi mesada. Era un patio grande, así que después de unos 20 minutos aún estaba a medio camino, y de repente un oficial de control de ruido llama a la puerta. Nos dice que nos apresuremos, que recibieron una queja y, aunque pensaron que era ridículo, tenían que atender a la llamada. Un poco estúpido, pero bueno, no éramos una familia ruidosa, para nada. Nada de fiestas, ni gritos, nada de eso. Durante el mes siguiente seguimos recibiendo visitas de parte del control de ruido, siempre durante el día. Recibíamos visitas por cortar el césped e incluso teníamos un par de quejas sobre mi hermana mayor y yo jugando y pasando el rato en el patio los fines de semana, o en la tarde después de la escuela. De nuevo, no éramos tan ruidosos. En ese momento yo tenía unos 13 años, así que la mayoría de las veces el chico de al lado y yo estábamos en los columpios simplemente hablando. Nada ruidoso, solo estábamos afuera. Ahora, nunca tuvimos un problema con respecto a ruidos. Ninguno de nuestros otros vecinos jamás tuvo algún problema. Nunca antes nos habían denunciado ante control de ruido. Y entonces preguntamos por ahí. Era bastante obvio en este punto que la snob que se había mudado al piso de al lado estaba quejándose. Mi padre siempre se abastecía de leña en el verano para prepararse para el invierno, y tenía que cortarla él mismo. Llegó el fin de semana del año donde teníamos que cortar la madera en pedazos utilizables y son alrededor de las 2 p.m. de un sábado. Mi padre saca su vieja motosierra y está encendida durante aproximadamente 1 minuto y medio como máximo antes de darse cuenta de que debe reemplazar la cadena. La apaga, agarra el hacha y procede a cortar madera a lo antiguo. Lo siguiente que sabemos es que aparece el control de ruido. Los oficiales estaban cansados de tener que visitar en este momento y ahora eran bastante amables con mi papá. Resulta que sí, era la nueva vecina de al lado. También resultó que ella había sido un problema para ellos por un tiempo y que el control de ruido estaba al tanto de sus estúpidas quejas, de todas sus direcciones anteriores. Lamentablemente estaban legalmente obligados a atenderlas. El próximo fin de semana, sorpresa sorpresa, recibimos una visita después de que papá estaba cortando más leña, con el hacha, porque la motosierra estaba fuera de servicio. En este punto decide, ¿por qué no darle algo de lo que quejarse de verdad? Un amigo de nuestra familia era camionero. Conducía un gran camión, casi del nivel de Optimus Prime, por todo el país. Estuvo de regreso en la ciudad ese fin de semana. Le llamamos y estaba dispuesto a ayudarnos. El siguiente paso es advertir a todos los demás vecinos, que estaban completamente de acuerdo porque resulta que no éramos los únicos de los que se quejaban. Adelantémonos al próximo fin de semana alrededor de las 9 a.m. Pasamos aproximadamente media hora estacionando este gran camión en nuestra entrada. La entrada era bastante ancha, pero también era un camión bastante ancho, así que entraba muy apretado. Ya que hemos sido buenos amigos con los vecinos anteriores, estábamos familiarizados con el diseño interno de los apartamentos. Las habitaciones estaban directamente al lado de sus puertas principales, frente a nuestro camino de entrada. Logramos llevar la cabina de este enorme camión lo suficientemente dentro del camino de entrada como para estar directamente del lado de la habitación de la vecina. Hay aproximadamente 1,5 metros separando el camión y su pared. Perfecto. Comenzamos a sonar la bocina horriblemente fuerte aterrorizando a nuestros gatos, una y otra vez. Luego nosotros los niños tenemos un turno. Podían escuchar esa cosa a una cuadra de distancia. Lo hice durante unos 10 minutos. Entramos a tomar un café, volvimos a salir y a tocar la bocina una vez más antes de que nuestro amigo se fuera. En esta ocasión no hubo oficiales de control de ruido, ni quejas, ni nada. Ella se mudó a la semana siguiente. Esta historia se titula ¿Me engañas mientras estamos comprometidos? Explotaré tus fobias. Hace un tiempo, estaba comprometida con un tipo que parecía un buen partido. Atractivo, divertido, buen trabajo, dueño de una casa. Sin embargo, pronto aprendí que tenía un defecto. Era un desgraciado que me engañaba. No hablamos de algo de una noche después de haber bebido mucho, algo por lo que todavía me molestaría, pero probablemente lo hubiese podido perdonar, sino que pasó repetidas veces con más de una mujer. A veces lo sospechaba, pero eventualmente me lo confirmó sin dejarme ninguna duda. Así que hablé con mi hermano sobre esto y le conté cómo planeaba mudarme mientras el imbécil estaba en un viaje de negocios de una semana. Mi hermano se ofreció como voluntario para ayudarme antes de que yo le preguntara, y luego una increíble sonrisa maquiavélica apareció en su rostro. También podemos dejarle un recuerdo, dijo.
Cuando le pregunté a qué se refería, dijo: Pennywise y sus amigos. Verán, el estúpido de mi ex le tenía miedo a los payasos. No era algo que lo ponía un poco incómodo, sino algo que lo aterrorizaba. Incluso de adulto, un payaso en un programa de televisión, un cómic online o un libro lo asustaría y tendría que cambiar de canal o cerrar la página. Mi hermano es dueño de una imprenta y es muy protector de su hermana pequeña. Entonces, en las 2 semanas previas al viaje del imbécil, imprimió docenas de fotos de payasos en varios tamaños, desde tamaño cartera hasta póster tamaño pequeño. Enmarcamos la mayoría de las cosas en algunos marcos de plástico súper baratos y otros los laminamos. Logramos mudar todas mis cosas bastante rápido, lo que nos dio mucho tiempo para preparar las cosas para mi ex. Desmontamos todas las fotos que tenía él enmarcadas y en su lugar colocamos las imágenes de los payasos. Estos payasos iban desde el payaso promedio hasta engendros que eran pura gasolina para pesadillas. Cuadros en las paredes, dibujos, fotografías enmarcadas sobre las mesas, lo que se les ocurra. Todo fue reemplazado por una imagen de payaso. La parte que más me gustó fue cuando usamos los laminados para colocarlos en lugares como el cajón de los cubiertos, la parte inferior de la tapa del inodoro, así que cuando fuera al baño se encontraría con eso al levantar el asiento, en la nevera y el congelador, en la parte posterior de las botellas de limpieza, en el cajón de su ropa interior y muchos otros lugares. Incluso nos aseguramos de poner algunos en lugares en los que no revisaría por un tiempo para que el efecto durara por meses. Tenía uno de esos áticos donde tienes que tirar de una cuerda y la escalera desciende. Pusimos una gran cara de payaso laminada ahí para que cuando la escalera se abriera para que él subiera saliera una cara de payaso. Mientras estábamos armando todo esto, fui un paso más allá y cambié el fondo de pantalla de su computadora de escritorio a un payaso. También tomé alrededor de 10 de sus DVDs favoritos y las reemplacé con DVDs que tenían imágenes de payasos. Se reproducirían automáticamente e imprimimos etiquetas que parecían las ilustraciones originales del DVD. Pusimos todas las carátulas originales y DVDs en el sótano, lejos del suelo y protegidos para que no se dañaran, pero rodeados de pósteres gigantes de Pennywise y similares, y un sensor de movimiento que, cuando se activa, reproduciría una espeluznante risa de payaso. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía: sé sobre nombres. Jódete, me voy. Después de unos días de arduo trabajo para mudarme y mover unos cuantos coches llenos de fotos de payasos que valían su peso en terror, mi hermano, su esposa y yo celebramos asando carne y tomando unas cervezas, todo pagado por el anillo de compromiso que vendí. Una vez que regresó el imbécil, recibí 1 o 2 mensajes de texto no muy amigables de parte de él. Debió tomarle días quitar las fotos él solo. Nunca hubo ninguna otra acción o repercusión legal por lo que habíamos hecho. Después de todo, ¿qué hombre adulto querría declarar que su ex prometida lo aterrorizó con fotos de payasos? Esta historia se titula ¿Tratan de quitarle el trabajo? Renuncia con gloria. Esta es la historia de venganza a nivel profesional de mi esposa. A los 7 meses de embarazo sabíamos que mi esposa no iba a volver a trabajar después de la licencia de maternidad, pero ella había planeado trabajar hasta el día que rompiera fuente. Unos meses antes de la fecha de parto, hubo una reestructuración de la organización. En realidad obtuvo un ascenso y un pequeño aumento, pero su nuevo gerente directo estaba a nivel corporativo y nunca había tratado a mi esposa con respeto en su posición anterior. Durante los siguientes meses, mi esposa comenzó un proyecto muy importante y mantuvo notas detalladas de todo, para asegurarse de que hubiera una transición sin problemas cuando saliera de vacaciones. Al mismo tiempo, su nueva jefa comenzó a exagerar con la microgestión. Finalmente llegó a tal punto en que la gerente, a la que llamaremos Patrice, porque ¡maldición, Patrice!, lentamente comenzó a quitarle responsabilidades a mi esposa. Para nosotros parecía que estaba tratando de arreglar todo para que mi esposa fuera eliminada cuando estuviese de permiso. Por ley, solo tenía que haber un puesto parecido cuando ella regresara, no exactamente la misma posición. Eventualmente todo llegó a un punto crítico cuando Patrice llamó a mi esposa a Recursos Humanos para reprenderla formalmente. Las acusaciones incluyeron mala actitud, conducta no profesional y mentiras a compañeros de trabajo. Después de hablarlo, mi esposa y yo decidimos que se jodieran, y ella dio su previo aviso de renuncia de una semana al día siguiente. Todo se volvió un desastre y hubo muchas preguntas, especialmente de sus compañeros de trabajo y de la gerencia por encima de Patrice. Mi esposa solo decía que, con su reposo próximo, sentía que era mejor renunciar ahora. Luego llamaron a una reunión de transición. Llamaron a Patrice, sus compañeros de trabajo, a la junta directiva y al vendedor que participó en el proyecto. Durante esa reunión, mi esposa revisó todos los planes del proyecto hasta la fecha, con un cronograma muy específico. Esta línea de tiempo incluía cosas como notas de lo que se dijo en reuniones anteriores, correos electrónicos de validación de Patrice, soluciones de reuniones que Patrice rechazó o a las que simplemente no se presentó. Se presentaron los nuevos proyectos que Patrice puso en marcha y los cuales probaron que retrasaban el cronograma drásticamente. Mi esposa me dijo que después de mostrar el tercer ejemplo de entregas que se habían demorado debido a la falta de respuesta de Patrice o a la repentina necesidad de incluir a sus amigos en el proyecto para recibir elogios, era evidente para todos en la sala que Patrice era la razón por la cual todo estaba retrasado y las ganancias eran reducidas. La última diapositiva que presentó mi esposa fue la última actualización.
las quejas oficiales que Patrice había presentado ante Recursos Humanos con pruebas irrefutables. Patrice estaba igualmente furiosa y avergonzada, y la junta directiva decidió quitarle el proyecto. Mi esposa dejó su información de contacto y les hizo saber que estaría disponible para trabajar como consultora a una mejor tarifa. Terminó su semana y renunció. Microsupervisa esto, Patrice. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal y compártelo.